En un momento en que todavía la dictadura tenía viento en popa, todo le salía bien, había ganado el Mundial de Fútbol, ahora el Mundial de Japón, había consenso, el plan económico de Martínez Dios no mostraba fisuras, y en ese contexto, a fin de ese año, como un año de logros, Videla da una conferencia de prensa que es la que vamos a ver a continuación. Señora, por favor. Clara Mariño, de la revista Extra. Señor presidente, ¿cómo y a través de qué medios el ciudadano común puede participar en el momento actual del proceso? Es sencilla la respuesta. Sintiéndose argentino, genéricamente. Yo creo que no es menester que el proceso ofrezca un cargo determinado. Si el proceso tiene objetivos que han sido y son la esencia de nuestro sentir como argentinos, cada uno, desde su lugar de trabajo, está anotado en el proceso, que tiende a eso, justamente, a haber recreado la fe del argentino en sí mismo y en el país, y a través de esa fe, esperanzado en llevarle un destino mejor del que nunca hubo de apartarse, y que lamentablemente del que se apartó. Pero es nada más que eso, sentirse argentino, que significa tener fe en uno como argentino y en el país como Argentina. Y a través de su deber de Estado está satisfaciendo el proceso. Otra cosa sería la participación política. Bueno, tal vez eso venga sobre la base de una reestructuración política cuyo comienzo será el dar estado público a este documento político que van a promover, que van a exponer las Fuerzas Armadas. Señor presidente, el gobierno ha manifestado hasta ahora algunos puntos de fondo sobre diversos aspectos de la vida nacional. Por ejemplo, en materia de partidos políticos ha señalado la conveniencia del remozamiento de las ideas y de los dirigentes. En materia sindical acaba de sancionar una nueva ley y en materia económica ha hablado e insiste en la subsidiariedad del Estado. Yo quisiera preguntarle si aquellas fuerzas políticas que estén en contra de puntos claves como los que acabo de mencionar quedarían fuera de la convergencia cívico-militar. Mire, sin mucho análisis le digo que sí. No digo que queden fuera del proceso. Quedarían fuera de esta convergencia porque se colocarían en los extremos. En alguna suerte, por ejemplo, de estatismo, de totalitarismo, y algunos tantos defectos que no tendrían cabida dentro de una amplia corriente de opinión que surge justamente de esa convergencia sobre objetivos que están definidos. Quien tenga una tendencia totalitaria o estatista frente a los objetivos sobre los cuales buscamos la convergencia, evidentemente entra en conflicto, porque justamente no tienen nada ni de totalitarios ni de estatizantes los objetivos del proceso, y sobre ellos que se busca la convergencia. Así que habría, casi le diría, un automarginamiento. Quienes no adhirieran a esos objetivos no están dentro de la convergencia, estarían en la divergencia. Por eso digo, no se excluyen del proceso. Estarían en la divergencia, estarían en el disenso y no en el consenso. En tanto no caigan en ese disenso ya en extremos inaceptables, tienen cabida en el proceso, no en la convergencia. Y hubo dos preguntas que creo que, sin criticar a ningún colega, hubo dos preguntas que les molestaron especialmente. La que más le molestó fue la de Nacho López, que fue, a mi modo de ver, la más valiente de todas, que se mete con el tema de los detenidos, se mete con el tema crucial de la falta de libertad en la Argentina y de la represión política. La segunda pregunta que les molesta es la mía, y le molesta porque en realidad el esquema del proceso, que ya en ese momento estaba pensando en su salida, en su cría, en su descendencia, era, bueno, todo el mundo va a tener que estar con nosotros. Entonces la pregunta mía era, bueno, ¿y qué pasa si todo el mundo no está con ustedes? Si no aceptan su política económica, si no aceptan su política de reforma de partidos, si no aceptan los cambios que están ocurriendo. Y vos fíjate que Videla se descoloca, no sabe qué contestar, y los silencios, que siempre nos preocupan a los periodistas, le empiezan a preocupar a él. Y tanto en la pregunta de Nacho López como en la mía, más en la de Nacho, que repito, me pareció la más valiente de todas, el tipo escucha el silencio y el silencio es atronador para él. Y empieza a meter la pata.
que en realidad era el objetivo de Nacho y mío. No porque hubiéramos hablado antes, pero el objetivo era hacerle zancadillas al gobierno. Es decir, Nacho le pega en un punto central y yo trato de poner en claro que ni el radicalismo, ni el peronismo, ni los partidos tradicionales iban a tener lugar en eso. Que eso iba a ser una cosa de la cría del proceso y que iba a ser minoritaria. Y me parece que él se da cuenta y mete la pata una vez y después la quiere arreglar y la mete más. Y además tiene un problema con la interna militar y tiene problemas para afuera. Y queda claro, a mi modo de ver, en esa conferencia, o por lo menos en esas dos preguntas, que ellos no tenían una idea de dónde iban, que solamente admitían que lo siguieran de modo acrítico. Y los que no lo siguieran como si fueran sus propios cuadros, subalternos, suboficiales, los que los civiles actuaran como militares, no iban a tener espacio. Me parece que eso fue de lo que se dieron cuenta, y creo que, bueno, en ese sentido me parece que la pregunta que he visto hoy es bastante pavota, pero esos días eran un poco más difíciles. Me parece que la pregunta a lo que apuntó fue a lograr algo. Y parece que lo logró porque cuando se repite, la conferencia de prensa va en directo, cuando la repiten a la tardecita y a la noche, no me acuerdo cuántas veces la repitieron, ten en cuenta que en esa época no se hablaba de política prácticamente y no había informaciones, anulan las dos preguntas. Es decir, no existimos ni Nacho López ni yo, fuimos dos desaparecidos, pero con mucha suerte y con un tema absolutamente muy menor y nada que ver con los terribles desaparecidos que hubo en este régimen. Había dejado La Nación y me había ido a trabajar en La Opinión, y Timerman me había dicho, era un viaje sin muchas explicaciones, la verdad. Después me di cuenta que lo que había hecho era sacarme de acá, pero nunca me lo dijo él así directamente, ni en ese momento lo pensé yo. Él me lo presentó muy bien, me dijo, mira, vos tenés que viajar a Roma, porque vos tenés que ir a buscar tus propias fuentes, vos manejás el tema de iglesia, tenés que ir allá. Y bueno, y así me dijo, y te voy a invitar con tu señora, que vayas con tu señora. Vos no viajaste con tu esposa, ¿no? No. Bueno, así fue. El 10 de noviembre del 76, esa noche viajamos a Roma, y cuando llegamos a Roma fuimos al hotel que habían reservado, y en el hotel con las llaves me dieron un Telex. Todavía había Telex. Y no sé la cara que yo habré puesto, pero hicimos más que entrar al ascensor y mi mujer me preguntó qué pasaba. Y pasaba que decía, pusieron un petardo en tu casa, no te preocupes, está todo bien. Y se había roto bastante, pero el teléfono funcionaba. Y mi mujer hizo desfilar a los 5 chicos a escucharlos. La mayor tenía 13 y el menor 3. Y solo así conseguí que se quedara, pero fue difícil esos primeros días en Roma, porque con toda razón ella se quería volver. ¿Sí? Presidente, en ocasión de su viaje a Japón, usted dijo que si el Partido Peronista se organiza como un partido político con responsabilidad ciudadana, tendrá cabida como cualquier otro partido, en tanto adecúe sus hombres y sus ideas a un régimen de democracia plena. ¿Usted cree que un partido basado en el culto a la personalidad y por lo tanto esencialmente antidemocrático tiene derecho a participar realmente en un sistema democrático? Usted dio la respuesta. Si se mantiene esa tesitura de un culto a la personalidad, de un culto a la demagogia, no es justamente un partido organizado responsablemente para vivir en democracia. Puede que, creo que usted lo tiene textual, esa manifestación mía, puede que yo haya hablado que el partido peronista puede incorporarse como tal a una sociedad democrática donde el partido político es una célula vital, ¿verdad? Si por tal entendemos, tal cual estaba concebido, tal cual estaba pensado y tal cual vivía, evidentemente no tendría cabida. El hombre que militó en el peronismo
si adecúa sus ideas en lo individual, si se agrupa en un sistema partidario democrático, no totalitario, no demagógico, no personalista, ese hombre, por el hecho de haber militado en el peronismo, no puede estar exento e imposibilitado de poder participar en la vida política, pero en tanto encuentre una forma de agruparse democrática. Es decir, el partido peronista, si usted entiende por tal, una cristalización del partido tal cual lo hemos conocido, no tiene cabida en un régimen democrático. Los hombres que lo componen, en tanto cambien sus ideas y adecúen sus estructuras a un régimen democrático, donde el representante es elegido democráticamente, donde no hay un culto a la demagogia ni al personalismo, dejaría tal vez de ser el peronismo cristalizado como conocido. En ese caso, tiene cabida. No sé si es clara la diferencia. No es un matiz capcioso, creo que es una diferencia de fondo. Señor presidente, quiero volver sobre algo que usted ya tocó. El último domingo de octubre, el Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro, de distintas maneras, pero entre otras cosas habló de un problema que ya ha sido tocado aquí, como es el problema de los desaparecidos y de los detenidos sin causa, sin proceso. Le quiero preguntar si usted, que muchas veces se ha dirigido al Papa, le ha contestado reservadamente a esas expresiones de Juan Pablo II, y si hay algunas medidas en estudio en el gobierno sobre ese problema más allá de la del tiempo a la que usted hizo mención recién. Por de pronto el Papa, cuando habla en esa circunstancia, habla al mundo, no le habló a la Argentina. Y habla en su condición de pastor. Y habla ejerciendo, más que un derecho, una obligación que tiene, por ser cabeza de una iglesia que hace del amor el eje en el cual gira su creencia, que es justamente el amor al prójimo, fundado en la dignidad del hombre. No tiene otra forma más que decir que hay que preservar la dignidad del hombre. De no haberlo dicho, en esa u otra circunstancia, yo diría que hasta falta su deber de Estado. Y esa advertencia del Papa, en su condición de pastor, de instar a la dignidad del hombre, no está ajena a nuestro sentir. Porque justamente para defender la libertad y la dignidad del hombre, la Argentina tuvo que enfrentar este tremendo problema de una guerra en la que pagó precio de sangre. Una guerra que no quisimos, que no declaramos, que nos fue impuesta. Y la Argentina, repito, los argentinos no tenemos nada que ocultar, ni nada que avergonzarnos en ese sentido, porque justamente eso ocurrió en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino, gravemente amenazados por una agresión del terrorismo subversivo que pretendía cambiar nuestro sistema de vida, de un sistema de vida inspirado justamente en una visión cristiana del mundo y del hombre, en la que el hombre pueda arraizarse en plenitud, con libertad y con dignidad. Eso nos quería ser quitado. Y para evitar que nos lo quitaran, luchamos y pagamos sangre por los mismos derechos humanos que el Papa reclama. Entonces, primero, no estaba en mí, ni era necesario que yo hiciera ningún tipo de contestación. Porque a quien habló para el mundo, en cuyo contexto estamos colocados y participando en los mismos ideales, como gobernante no tenía nada que decir, porque adhiero a eso. Y como católico, mucho menos, porque no es más que ratificar lo que yo como católico también pienso. Salvo que hubiera sido una carta ratificatoria y de felicitación, pero no se puede felicitar a quien cumple con su deber. Marcar, a través de la luz del Evangelio, iluminar las acciones de los hombres. Es la función del pastor, y él la cumplía. Creo que quedó una parte final de su pregunta. ¿Qué más se va a hacer? Sí, yo le preguntaba si había algunas otras medidas que pudiera estar estudiando el gobierno, porque el Papa en esa ocasión hizo algunas solicitudes, más allá de la referencia que usted hizo al tiempo como factor para solucionar este grave problema.
Sí, señor. Y con... La libertad es importante, también lo del trabajo, la familia, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa comprensión que el término derechos humanos significa. Pero yo completamente porque sé que usted hace la pregunta de esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a los que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Frente a eso, frente a lo cual no podemos hacer nada, atendemos sí a la consecuencia palpitante, viva de esa desaparición. Es el familiar. Y a ese sí tratamos de cubrirlo. En la medida de lo posible, no tenemos más que eso que se ha hecho. Y si se nos ocurriera alguna idea mejor, la aplicaríamos. Por ahora no es más que eso. Con respecto al detenido, usted sabe que permanentemente se hace un seguimiento de los casos que están en consideración, de detenidos fundamentalmente a disposición del Poder Ejecutivo por tiempo prolongado. Y sobre la base de esos estudios, de cada caso en forma particular, se van produciendo modificaciones en el grado de detención, que va desde la simple libertad, porque se considera no necesaria la detención de esa persona en función de la situación que se vive, la opción para que pueda salir del país conforme al artículo 23 de la Constitución, la modificación de su detención en un lugar determinado por una detención domiciliaria, el pasaje directamente a la justicia para que con pruebas fehacientes pueda tratar y hacer el debido proceso, y el mantenimiento de algún cupo de personas que, pese al no tener proceso, a nuestro juicio, no pueden vivir de libertad, porque no merecen vivir en libertad. Eso es materia de un permanente seguimiento, y son entre las cosas que el gobierno hace frente a esos problemas concretos que usted cita. La limitación tenía que ver con lo que ellos consideraban, y así lo va a decir Videla, increíblemente, partidos autoritarios, Videla hablando de autoritarismo, y aquellos que propugnaban la lucha de clases. Estos eran los límites para el diálogo, un diálogo de sordos, evidentemente planteado por una dictadura. Se pueden imaginar cómo dialoga una dictadura militar. Así se dieron las cosas en aquel 1979. Videla plantea aquí las bases políticas del proceso de reorganización nacional que van a ser anunciadas, dice él, unos meses después. Estaba trabajando fuertemente en esto, en la continuidad política del proceso, no ajeno a disputas muy fuertes en quién va a ser, qué sector va a encabezar la conducción de la herencia, y evidentemente la disputa más fuerte está planteada entre Videla y el otro hombre fuerte de la Junta, que es Macera, que tiene un proyecto político propio. Señor presidente, Alberto Amato, de la revista Gente. Hace unos minutos hizo usted referencia a un juego pendular que la Argentina había vivido durante 50 años y al deseo reflejado en la propuesta política de las Fuerzas Armadas de instaurar una democracia auténtica. ¿Cuáles son, a su juicio, los pasos, los medios que deberá dar el país para la instauración de una auténtica democracia y para la instauración asimismo de un gobierno civil sin la debilidad manifiesta que dio origen a los gobiernos militares? Bueno, creo fervientemente que estamos en el comienzo de los pasos para lograr ese objetivo. ¿Por qué digo el comienzo de los pasos? Porque el propósito del proceso y sus objetivos básicos fijaban como aspiración de deseo eso, instaurar a su debido tiempo una auténtica democracia representativa, republicana, federal, que atendiera a las necesidades del hombre y del pueblo argentinos, ayornado, digamos, a la fecha que vivimos, algo así, casi literalmente. Pero eso es una expresión de deseos. Tenemos experiencias recientes de cómo se ha comportado ese sistema
con la sociedad argentina y recíprocamente la sociedad argentina en ese sistema, con algunos de sus defectos y muchas de sus virtudes. Creo en consecuencia que esa expresión de deseo, que es el objetivo, hay que concretarla, hay que darle formas concretas, llámese formas estructurales, formas orgánicas, formas jurídicas que delinean concretamente esa expresión de deseo de una democracia auténtica. Esa es la tarea que se abre de ahora en más. En ese segundo capítulo que tendrá este documento que van a dar a conocer las Fuerzas Armadas y que es el ideario, así llamado, en el que está justamente ese corazón omnicomprensivo de la propuesta, en el que se define qué país queremos en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, etcétera, etcétera, dado a modo de guía, es lo que va a generar justamente la posibilidad de un diálogo para enriquecerlo y entre todos ir conformando esas formas concretas de la democracia que queremos. Decir cuáles son estas formas sería justamente negar la posibilidad del enriquecimiento mediante el diálogo. En ese documento está lo que las Fuerzas Armadas genéricamente piensan que debe ser la Argentina en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, pero abren la posibilidad que esas formas así delineadas puedan ser perfeccionadas, puedan ser enriquecidas, puedan ser mejor delineadas y confirmadas a través del enriquecimiento que la ciudadanía toda, convocada a ese diálogo, puedan aportar para conformar esa democracia deseable. Creo que ahora justamente se inician ese tipo de pasos para llegar a conformar primero eso que deseamos y luego caminar hacia eso que deseamos. Tal vez fuera bueno, repito, tener la paciencia de esperar hasta el día 19, leer ese documento, no sentirse defraudado porque dice, ¿y acá cuándo están las elecciones? No sentirse defraudado porque no lo van a encontrar, no lo busquen, pierden tiempo. Pero sacar la sustancia, el sustrato que eso tiene como convocatoria para crear esa democracia, para crear esa descendencia que el proceso tiene que tener. Porque con una descendencia elaborada, no como contraproceso, sino que sea la descendencia del proceso, el juego del péndulo no tiene sentido. El juego del péndulo vino justamente como juego entre el proceso, los procesos y los antiprocesos. Las salidas de los procesos militares eran salidas sobre la base del antiproceso militar. Y entonces generaba, lógicamente, la contrarreacción de la otra salida del gobierno civil por parte de los militares que lo echaban. Eso no puede ser. El proceso no puede ser heredado por el antiproceso. El proceso tiene que ser heredado por el propio proceso, para lo cual el proceso tiene que crear su propia descendencia. Y esa es la descendencia que va a crear esa convergencia sobre la consultación en objetivos comunes, que aceptemos civiles y militares, médicos, sacerdotes, jóvenes y adultos y viejos, en esa concertación sobre los objetivos. Y eso va a darle trascendencia al proceso. La descendencia que dé trascendencia. Y el juego del péndulo, si eso se mantiene, no tiene objeto ni sentido. Por eso ellos fueron relativamente ingenuos, porque jamás le tendrían que haber dado la palabra a Nacho, y tampoco a mí. Pero la dieron porque no estaba en los cálculos que hubiera algún gesto de oposición más fuerte o más débil, de cuestionamiento a las bases, digamos, porque si vos le pegabas sobre el tema de los detenidos, o decías, ustedes, ¿qué pasa con los que no le dicen que sí a todo, no le hacen la venia, quedan afuera o quedan adentro? Y ellos la verdad que no lo sabían, porque no se lo habían impuesto a pensar, ni siquiera lo imaginaban. Y me parece que ahí queda clarísimo que además de lo atroz que fue este régimen para la Argentina, de una dictadura muy feroz, era también una dictadura muy inculta, muy ignorante y que no sabía bien a dónde iba. En aquel momento, bueno, eran todas las cuestiones con las que nos entreteníamos, entre comillas, no sé si no era algún mecanismo de defensa para vivir en aquel momento tan difícil y entonces estaba aquello de los moderados y los duros, de los halcones y las palomas, del tema del cuarto hombre, con el cual debo haber llenado páginas y páginas yo y tantos otros periodistas, el cuarto hombre, que no el cuarto hombre, que si Viola iba a ser el jefe de Estado Mayor, sobre todo por esas convocatorias que hace al final, esos esfuerzos por tratar de mostrar que esto era un proceso, que era un proceso abierto,
con disparates como ese de que tenía que ser heredado por el propio proceso y estas cosas que las decían, sí. Y lo peor no solo que las decían, sino que las pensaban, las creían. Disparate, y uno bueno, y todo eso fue lo que terminó en el máximo, para mí, el mayor gesto de corrupción de esa dictadura, que fue la Guerra de Malvinas. Para mí ese es el mayor gesto de corrupción, porque eso es un disparate hecho con el propósito creyendo que con eso seguían 20 años. Estamos de acuerdo con usted o con vos que no es lo más agradable ver a Videla, pero es absolutamente necesario recordar aquellos momentos. Nos llegan muchos mails de profesores que nos dicen que los chicos no le conocen la cara al genocida, uno de los genocidas más grandes de la historia argentina. Así que nos parece importante ver juntos y contenidos, seguramente, estas imágenes y estas palabras de uno de los responsables del desastre argentino. Señores, esta charla, vamos a decirle así, llegó a su fin. Yo estoy satisfecho de haberla provocado. Yo no tengo ninguna duda de haber enriquecido mi experiencia a través de lo que ustedes me brindaron, siendo intérpretes de la inquietud ciudadana e intérpretes de su propia inquietud. Yo me he enriquecido. Esta charla, este encuentro, habrá cumplido plenamente su objetivo si con mi respuesta yo he aportado a enriquecer la experiencia de ustedes y de los conciudadanos, a través de esta especie de síntesis que entre todos quisimos conformar. Pero más allá de decir que este objetivo está cumplido, y justamente por tratarse de esta síntesis hecha entre un futuro que se cierra, entre un pasado que se cierra y un futuro que se abre cronológicamente por razón de estar a fin de año, yo quisiera cerrar este encuentro con alguna reflexión. En reiteradas oportunidades, yo he manifestado que al comenzar este proceso, las Fuerzas Armadas, el gobierno, recibimos un país postrado. Agregué que con el esfuerzo de todos los argentinos, inclusive con la comprensión de nuestros amigos extranjeros, con esfuerzo pudimos colocar el país de pie y que era menester echarlo a andar. Hoy, con orgullo, con legítimo orgullo de argentino más que de gobernante, yo le digo al pueblo argentino que el país anda, el país camina, no está parado. Y anda porque tiene marcado el camino, que es este proceso, y su destino, que son los objetivos del proceso. Anda porque las Fuerzas Armadas son el sostén de este camino que es el proceso y el impulso motor para hacer caminar a este país. Anda porque este proceso tiene el consenso de grandes sectores ciudadanos que adhieren a los objetivos más allá del aplauso o no aplauso que nadie busca. Ese consenso ciudadano que está nutrido por el aporte siempre vital, siempre idealista de la juventud sana que gracias a Dios el país tiene, por el aporte de la madurez lúcida de las generaciones intermedias, por el aporte de la rica experiencia de los mayores, todos de consumo detrás de ese objetivo, unidos por una sola pasión, la pasión de ser argentinos. Una pasión que se manifiesta, y por eso digo que el país camina, todos los días. Desde la simple actitud silenciosa del que ora
en su plegaria, hasta la bulliciosa actividad del que realiza el trabajo fecundo de todos los días. A estos argentinos que ustedes aquí representan y que son los destinatarios reales de este proceso, en esta circunstancia de tiempo, yo los quiero convocar para que con el mismo sentido y vocación patriótica que lo han hecho hasta ahora, sigan en su trabajo y en su esfuerzo durante el año 1980. Este proceso tiene un rol para cada uno. Acepte cada uno el desafío de aceptarlo, de asumirlo y póngase a caminar. Ese es mi deseo de fin de año y es mi deseo para el año 1980. Señores, a ustedes por la atención dispensada, muchas gracias y buenas tardes.